Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Hoy estamos en una emisión bastante interesante, estamos transmitiendo desde la Filbo. Entonces, qué interesante esos espacios de divulgación y difusión que estamos teniendo desde la Universidad Pedagógica Nacional. Conciencia y Tecnología, un programa de la UPN Radio. El día de hoy tenemos un invitado bastante interesante, David Martínez. David Martínez es profesional en lenguas modernas y magíster en enseñanza de español como lengua extranjera. Empezó a escribir cuentos a manera de catarsis en su adolescencia, inspirado en las historias de amor y desamor que tejían a su alrededor. Algunos de sus cuentos han sido publicados en el periódico El Espectador y otros se pueden encontrar en su blog Palabras Rotas, lo pueden encontrar en palabrasr.tumblr.com. Ha trabajado como profesor de español de manera presencial y virtual en Colombia y otros países. También ha liderado proyectos de creación de material didáctico y pedagógico. Ha desarrollado contenido pedagógico audiovisual en redes sociales de formato vertical y horizontal y ha sido profesor de profesores de español. Es autor del libro Malcriados, la rebeldía de sobrevivir a la muerte. Tras el suicidio de su mejor amigo a sus 19 años, Gato se emerge en la oscuridad, abatido por el vacío existencial. A medida que transita el dolor de su pérdida y sus desgarradoras consecuencias en su salud mental, comienza a forjar una amistad inesperada que lo llevará a confrontar y aceptar su identidad. Repleta de coloquialismos, canciones, recuerdos y anhelos, Malcriados es un relato íntimo sobre el florecer con y desde la adversidad. Una maravillosa sinopsis. David, bienvenido a Conciencia y Tecnología. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes y un saludo muy especial a las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Muchas gracias. También quiero enviar en este momento un saludo a nuestra directora Carolina, que está por allá en otros eventos y otras actividades, y a nuestro profesor Carlos Rodríguez, quien también nos está acompañando desde otras acciones y actividades que tenemos en la facultad. David, bueno, este es un ejercicio bastante interesante porque vamos a hacer una ideación, hablar un poco sobre tu libro, tu vivir, tu sentir. Ajá. Y creo que es un elemento bastante interesante en la medida también en que es un libro, nomás por el título, se nota y denota que mucha sensibilidad frente a un tema que es muy importante. ¿Cómo surge Malcriados? Cuéntanos. Listo, mira, como tú decías al principio, yo empecé a transitar la literatura como un ejercicio de catarsis, desde lector, desde el rol de lector, pero también desde el rol de escritor. Y Malcriados específicamente surge después de un diagnóstico de una enfermedad mental. Entonces esto provocó en mí un montón de síntomas, no solo físicos, sino también emocionales, que pusieron en riesgo mi salud mental. Y siempre había querido tener la experiencia de escribir un libro, y ese fue el detonante principal por el cual me impulsé a escribir esta novela. Y ha sido un proceso súper mágico, súper bonito, porque en paralelo se han desarrollado diferentes experiencias de personas que han atravesado procesos de vulnerabilidad en su salud mental. Entonces ha sido una experiencia realmente enriquecedora. Qué maravilloso encontrar que finalmente la literatura se convierte en un dispositivo que permite no solo trascender elementos del ser y el vivir, el sentir, ¿no? Claro. Sino que también permite permear otras zonas y hace parte de esa catarsis que finalmente nosotros como individuos en todo momento siempre debemos estar en una lógica de procesarla, soltarla, vivirla, ¿no? Me surge una pregunta que creo que también conecta con este ejercicio maravilloso en el que estamos dialogando, iterando hoy, David, y es ¿qué tanto puede entonces la literatura como una forma de catarsis construir lenguajes pedagógicos y que permitan abordar temas como enfermedad, dolor y el conflicto interno?
Claro, lo relaciono con lo que te estabas diciendo al principio y es la catarsis también permite hacer un proceso de sanación, un proceso de resignificación y para mí escribir esta novela también fue una manera de hacer las paces con el pasado, de ver la historia con otros ojos, desde otra perspectiva. Y respecto a esta pregunta, yo al principio quería simplemente escribir una novela, no era mi intención como empoderarme del discurso de la salud mental, pese a que lo estaba viviendo de primera mano. En todo el proceso de edición, maquetación, corrección de estilo que hay detrás de un libro, en una charla con el prologuista, él me dijo algo tan bonito que se me quedó grabado y es como, esto es un libro de salud mental y es un recurso muy, muy importante para nuestra sociedad actual. Entonces, la literatura como un ejercicio pedagógico permite ver tu experiencia desde otras perspectivas, desde otro sentir. También en procesos terapéuticos a muchas personas les recomiendan relacionarse con el arte, entendemos la literatura como un arte y entonces en este proceso yo puedo expresar, puedo plasmar muchas cosas que estaba atravesando y desde una manera menos rencorosa, sino del agradecimiento de poderlas haber transitado y tener una experiencia positiva, porque por supuesto esto cambió mi vida, pero para experiencias más positivas y enriquecedoras. Y con respecto a la integración de la pedagogía, por supuesto, hay un proverbio chino que me encanta que es todo es un buen maestro si eres un buen observador. Entonces, a través de una experiencia personal, puedes enriquecer tu proceso personal y mirarlo como un espejo, como bueno, tal vez puedo aprender a partir de esta experiencia, me relaciono con estos sentimientos, con estas vivencias. Si nosotros hablamos de salud mental, también empezamos a hablar de otros elementos que también constituyen un ejercicio como a través de las carencias, ¿no? Hablar de salud mental, salud emocional, hoy en día también generan elementos vinculantes como lo socioemocional, y lo vemos, por ejemplo, en cualquier ámbito, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, ¿no? Y uno pensaría que entonces hablar de salud emocional en algún momento determinado se vuelve como un ejercicio en ocasiones privilegiado. Y aquí viene aquí viene algo que quería tocar y es porque cuántas veces y en el trasegar de la historia de la humanidad definitivamente el tema de lo emocional está muy fuerte, muy arraigado como más en elementos de salud mental, también desde la desesperanza, desde el amor, desde toda la serie de elementos emocionales que transitan al ser humano y que en algún momento muchas veces hasta en espacios y contextos como los familiares, como entre amigos y demás, no contamos con herramientas para hablar sobre estos temas cuando se acerca todo este ejercicio. Entonces, hablemos un poco sobre la importancia efectivamente de apalabrar. Me gusta siempre esa palabra. Yo creo que en las emisiones siempre uso apalabrar todo el tiempo como pedagogo. Y es, apalabremos sobre la salud emocional, David. Los conflictos que esto lleva y el impacto personal y familiar desde un elemento muy contundente, la cotidianidad. Claro, te entiendo. Pues hay algo muy interesante en lo que tú planteas y es que parece que hoy en día la salud mental es un tema que está más en auge y me parece maravilloso, es algo súper importante porque es transversal, debe ser algo holístico y al alcance de todos. Y desde mi experiencia, los primeros síntomas que yo empecé a evidenciar con mi trastorno de ansiedad, que es trastorno de ansiedad, y surgen a través de no gestionar apropiadamente las emociones. Yo empecé a amurallar esas emociones. Hay una frase bellísima de Frida Kahlo, o que se le atribuye a Frida Kahlo, que me encanta, y es amurallar el propio sentimiento, es arriesgarse a que devore desde el interior. Y creo que cuando no empezamos a gestionar cosas básicas como hoy me siento ansioso, hoy me siento estresado, y empezamos a ignorarlas porque creemos que la salud mental o emocional no hace parte de nuestra cotidianidad, ahí es el primer error, porque las emociones deben analizarse, no rechazarse. También hay algo importante y es que en algunas culturas es más evidente que la salud mental no es tan bien percibida, a veces queremos o tenemos un tabú al hablar de ellas, no es tan apropiado como exteriorizar cómo nos sentimos y creo que desde ahí puede empezar la sanación o por lo menos una reflexión al respecto de me estoy sintiendo de esta manera y quiero exteriorizarlo. También tú decías algo sobre como el alcance o las herramientas que podemos tener y hay algo que en el libro plasmo y es el tejido social.
esa red que nos sostiene en momentos de vulnerabilidad. Entonces es súper importante también empezar a crear herramientas, a crear vínculos que nos ayuden a exteriorizar y a llegar a un bienestar en nuestra gestión de emociones. Perfecto. Quiero que profundicemos un poco sobre un tema y es la importancia de las herramientas, por ejemplo, y los elementos para ayudar a transitar todo este ejercicio, por ejemplo, de las familias. ¿Cómo viviste esa experiencia? No sé, me estoy metiendo en terrenos de pronto ya muy personales, pero qué interesante ponerlos acá, porque supongo que hacen parte de uno de los ejes transversales de tu libro. Claro, pues de hecho, Malcriados es un relato íntimo. En él expreso todos los síntomas que estaba viviendo en el momento antes del diagnóstico. Hoy en día tengo las herramientas técnicas del profesionalismo para nombrar lingüísticamente lo que estaba atravesando, por ejemplo, visión de túnel, dificultad respiratoria, sensación de peligro inminente, pero en ese momento lo que yo estaba sintiendo no lo podía describir. Y cuando se lo manifestaba a mi entorno, a mi círculo cercano, obviamente hay un choque porque no estamos preparados o no tenemos mucho conocimiento de cómo podemos ayudar a las personas. Sin embargo, desde mi experiencia, el escuchar, el poder tener un espacio íntimo para poder relacionarse con las personas, poder expresar nuestros sentimientos, para mí es la primera batalla ganada. Puedes hablar sobre ello y a través de esa reflexión puede haber unos pasos siguientes que por supuesto depende de tu contexto, de tu diagnóstico. Ahí ya hay caminos diferentes, rutas diferentes a seguir. Ok. Malcriados también surge desde el acompañamiento, por ejemplo, de esa otra familia, los amigos. Claro, yo en la novela escribo un poco de biografía inspirado en esto que estaba atravesando, pero también hay ficción. Sin embargo, sí hay algo que quiero enaltecer en toda la novela y es eso tan maravilloso que nos permite el tejido social, que a veces damos por sentado, pero es algo que nos sostiene. Entonces, siempre es fundamental contar con una red de apoyo que te pueda sostener en esos momentos y pueda ser también un vínculo que puede llegar a sanar incluso en muchas ocasiones. Ok. ¿Cómo te gustaría a ti, por ejemplo, que Malcriados aporte la conversación sobre la salud mental y prevención del suicidio en Colombia? Esa pregunta me parece muy importante. Creo que es un tema que se debe abordar desde la empatía, desde el profesionalismo y la responsabilidad. Yo en la novela abordo estos temas porque uno de los síntomas que hoy, como mencionaba anteriormente, tengo las herramientas lingüísticas y tal vez profesionales para decirlo, yo empecé a desarrollar síntomas de ideación suicida. Entonces de primera mano pude sentir eso tan devastador, tan tenebroso que pude experimentar antes del diagnóstico y de todo el tratamiento que también cuento un poco en la novela. Entonces me parece muy importante que este tipo de novelas puedan aportar a la conversación porque siento, y lo viví de primera mano, como decía antes, que el suicidio se convierte a veces en un tabú. Es algo que rechazamos inmediatamente, pero en lugar de analizarlo, sí, nos cerramos a la banda y es importante que podamos escuchar, que podamos reflexionar. Hay muchas herramientas, no solo desde las herramientas profesionales, que son súper importantes si el caso lo amerita, pero herramientas que podemos tomar desde nuestra cotidianidad para empezar a trabajar en eso y es un compromiso al cambio. Con la novela también, gracias a los lectores, he podido tener una conversación cercana. Hay muchas personas que se han acercado a mí después de leer el libro. Algunas me han dicho, he tenido familiares que han tenido intentos de suicidio o están atravesando ideación suicida. Entonces, me parece maravilloso que esto también sirve como una excusa para poder entablar el tema, para entablar la discusión y poder llegar también a una reflexión desde lo personal, pero también de sociedad. ¿Cómo podemos reaccionar cuando una persona cercana está atravesando este tipo de ideación? Me pones también a pensar mientras te escuchaba y es la oportunidad también para, voy a decirlo directamente, criticar o revisar los acompañamientos que se dan también en un sistema de salud, ¿no? Ajá. Y es empezar a revisar porque pensamos que efectivamente estos acompañamientos y a veces pensamos y consideramos que qué tanto yo puedo apoyarte como amigo, como pariente, como hermano, como tío y demás,
pero la mayoría de veces no contamos con herramientas suficientes y lo hacemos desde lo que nosotros creemos, ¿no? Y si eso sí consideramos que somos como esa familia empática, que decimos, ok, lo comprendo y demás, pero en ocasiones creo que hay una responsabilidad muy alta en la toma de decisiones y también en lo que yo te puedo decir a ti sobre cualquier tipo de ejercicios como estos. Y el sistema de salud, ahí es donde hago mi tono, Ajá. también es un poco desde lo emocional desequilibrado, Claro. ¿cierto? Con la oferta, Retador también, retador, como retador. retador. Entonces, cuéntanos un poco desde el momento de tu diagnóstico, porque entiendo que también hay apartados ahí de críticas Claro. que son interesantes, entonces hagamos un tono allí, David. Listo, pues mira, en el libro menciono algunas cosas, pero ya desde lo personal, desde mi vivencia, yo fui a un montón de citas médicas, pasé por un montón de doctores, también muchos diagnósticos, algunos me decían eso es diabetes, eso es la tiroides, e incluso en el libro menciono una prueba que tenía que hacer que se llama la mesa basculante. Entonces en ese momento no tenía el dinero para poder hacerlo por mi cuenta, tuve que hacer un derecho de petición para que por fin la autorizaran. Bueno, como con esas trabas que a veces tiene el sistema de la salud, de la parte administrativa. Entonces sí me parece importante que podamos tener como un recurso, un acceso más fácil y más rápido cuando una persona cercana o nosotros mismos estamos en un proceso de vulnerabilidad. Yo recuerdo, esto no está en el libro, pero hace parte de mi experiencia personal, cuando ya un médico, uno de los tantos que me vio, me dijo, yo creo que eso es algo de psiquiatría. Yo en un punto hasta me asusté, yo, escucha, estoy loco. Está pasando ahí. Entonces él me dijo, bueno, te vamos a remitir a psiquiatría. Y bueno, hice toda la parte administrativa, 6 meses. Pero yo estaba súper mal. Y como te mencionaba anteriormente, uno de los síntomas que empecé a manifestar es ideación suicida. Entonces yo dije, yo tengo que acelerar este proceso y acepto que tuve el privilegio, porque sé que es un privilegio en muchas veces en este contexto que nos permea. Y tuve acceso a un psiquiatra de manera independiente. Hace poco escuché un episodio de El Hilo, que es un podcast de política latinoamericana. Ellos hacían un estudio muy interesante en Uruguay y desafortunadamente evidenciaron que muchas personas no lograban superar sus procesos de enfermedad mental. Y por ejemplo había el relato de una mujer que estaba esperando una cita con psiquiatría durante 3 meses y desafortunadamente se suicidó antes de que pudiera acceder a la cita psiquiátrica. Entonces cuando yo escuché esa historia se me pusieron los pelos de punta, sentí un escalofrío, un vacío, porque a lo mejor hubiera podido ser una de esas personas que engrosan esa desafortunada y trágica lista hoy en día. Entonces sí también critico en el libro un poco ese sistema de salud que no es holístico, que, ay, me siento mal, no, duerme, acetaminofén, todo bien, vete para la casa, pero no hay realmente un compromiso de como, bueno, pero ¿cómo estás? O sea, ¿estás atravesando algún proceso doloroso, algún sentimiento abrupto? También uno de los detonantes de escribir el libro fue la pérdida de una persona muy cercana para mí, que fue un detonante que sé que alteró y que hoy en día puedo reconocer desde otra perspectiva, que tuvo una incidencia muy grande en mi salud mental. Wow, qué fuerte y qué interesante a la vez, porque te posibilitaste hacer un ejercicio también de resarcir contigo mismo, te posibilitaste en confiar en un sistema médico, de cierta manera, y que creo que hay muchas formas y muchas críticas definitivamente como para resignificar todo este tema. Total. Uno de los elementos también que gira a torno a todo este tema es la gestión de las emociones, ¿no? ¿Cómo David empieza a gestionar sus propias emociones, un poco de esa autorregulación, supongo? No sé si transitaste obviamente por el tema de la medicación, que eso ya es otro tema, claro, que no profundicemos en este momento. Bueno, si lo quieres tocar también, porque es interesante, porque es el ser y el vivir desde tu situación. Pero cómo el tema de autogestionar las emociones permite también transitar este tipo de diagnósticos. Listo, pues me parece interesante porque, por supuesto, según la experiencia, según el caso en particular, hay que considerar si hay atención profesional necesaria, oportuna o no. En mi caso se necesitó y pues cuando es así, la idea también es poder acceder a profesionales de la salud que te puedan orientar, que te puedan guiar durante todo tu proceso,
Porque con el tema de la salud mental, y si es una enfermedad mental, es algo, digamos, individual porque cada proceso es distinto, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, a lo primero que me aferré fue el tejido social y también empezar a resignificar esas cosas que he hecho durante mi vida y sé que han sido positivas. Entonces va ahí un poco el tema de empezar a gestionar la emoción a través de la literatura. Lo mencionábamos antes y me hace pensar en Schopenhauer, que él decía desde su pensamiento filosófico súper fatalista, como vivir es padecer. Entonces como, wash, ¿cómo así? Pero él mismo, dentro de su filosofía, admite o acepta que el arte puede socavar, puede alivianar ese sufrimiento mientras explora. Entonces ha sido también muy bonito poder elegir o acceder a otras herramientas que no necesariamente siempre tiene que ser la profesional, no porque no sea necesaria, sino porque a veces no tienes las herramientas económicas para hacerlo. Entonces en el libro hablo también un poco de eso, de cómo hay algunas cosas que al principio yo como que, no sé, me parece muy hippie eso, la meditación, no sé, pero lo empecé a hacer y realmente doy testimonio, doy fe que son cosas que podemos hacer desde la cotidianidad, 5 o 10 minutos al día y que van a ayudar y van a generar un bienestar en tu cuerpo, en tu mente. Definitivamente son herramientas bastante fuertes, interesantes y todo lo que empieza a enmarcarse desde estos otros ejercicios de acompañamiento, pero también de apoyo que uno mismo se puede estar dando, ¿no? Ajá. Las meditaciones, la catarsis como tú la quieras procesar. Más adelante pues te voy a preguntar algo sobre una catarsis bastante linda que haces y es con la música. Entonces creo que es necesario también apalabrar, vivir, sentir, y una de las herramientas definitivamente que tenemos gira en torno a los tonos musicales. Y en esa lógica, hablando de lo que tiene que ver con la música, los queremos enviar y dejar con una pausa musical bastante linda, con una canción de Equimosis, De Madrugada. No dejemos que se nos queme la ilusión antes de que caiga el sol, antes de que muera yo. Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré, mil caminos andaré. La Pedagógica Radio te invita a la 38ª versión de la Filbo, India, país invitado. Autores célebres de la India. Arundhati Roy, 1961. Saltó a la fama mundial con El Dios de las Pequeñas Cosas, una novela que explora las leyes del amor y las restricciones sociales en Kerala. Es también una destacada activista política. Escucharnos es leernos. Una invitación para conectarnos a través de los libros en la Filbo 2026. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Regresamos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, aquí desde la Filbo 2026. Estamos realmente muy contentos. Hay mucha gente hoy en la feria y por lo que veía es interesante ver grupos de estudiantes, de colegios, universidades, muchísimos invitados. Esto está maravilloso, entonces aprovechemos para venir a la Feria Internacional País Invitado India. Bueno, estamos aquí con David Martínez. David nos está compartiendo ciertas experiencias, emociones de su libro Malcriados.
Antes de entrar un poco más en el libro, David, yo estaba pensando y digo, claro, estamos en la Fieldwood, también vemos como muchos autores por toda esta zona, autores que son patrocinados por grandes editoriales, pero están otro tipo de autores que son también los llamados a apoyarnos e iterar en este ejercicio de... Es fuerte ser un autor independiente. Es un trabajo de resistencia. De resistencia. Y amor al arte. Y que transita lo emocional. O sea, yo creo que con tu libro comprobaste realmente qué tanto todo este tema emocional también impacta o no. Entonces, antes de profundizar más elementos de tu libro, porque les voy a contar que ahorita David nos va a relatar unos fragmentos de su libro que también es importante, y algo que yo mencionaba antes de que sonara Equimosis es la música como hace parte de este ejercicio. Pero para entrar en esos terrenos más pasionales, que me parece son muy emocional, David, cuéntanos cómo ser un autor independiente, cómo fue ese proceso de cómo ha sido, porque todavía no ha terminado tu proceso con tu libro de gestión. ¿En qué va Malcriados? ¿Qué ha pasado con Malcriados? Listo. Sobre cómo ser un autor independiente, yo creo que la parte más fundamental es querer serlo. No hay como una ruta o unos mandamientos que debas seguir, pero sí bastante tener la voluntad, tener el compromiso de querer hacerlo. Entonces, en mi caso fue eso. Me hace pensar un poco en una entrevista que escuché de Andrea Echeverry cuando ella lanzó su disco Ruiseñora, y ella decía, yo soy la Records porque soy la que grabo, soy la que edito, y me pude relacionar con ella porque pues yo era el que escribía, el que pensaba las ideas, el que estaba pendiente de la producción de impresión, pero por supuesto no quiero invisibilizar el trabajo de personas que me apoyaron, como la persona que escribió el prólogo, un amigo que hizo la corrección de estilo, mi novio que desde su arte maravilloso hizo la portada, hizo unas ilustraciones que acompañan la edición del libro. Entonces creo que desde mi experiencia ha sido también tener las ganas, tener el impulso y empezar a hacer vínculo, empezar a hacer tejido social, y ahí van apareciendo personas maravillosas que en el camino se te cruzan y te pueden apoyar. ¿Y en qué va también como esta gestión del libro? Pues hay cosas maravillosas que han sucedido en paralelo a la publicación, a las lecturas, al diálogo del libro. Hemos hecho, por ejemplo, unos talleres de arte maravillosos. Entonces han sido cosas impresionantes que surgen a través de eso, ¿no? Desde la iniciativa, desde el querer hacerlo. Sí es un trabajo difícil, como lo decía, pero realmente es muy enriquecedor. David es profesor, Ajá. es pedagogo, ¿cierto? ¿Cómo trasciende tu propia realidad a este ejercicio? Y pues también uno de los intereses que nosotros siempre hemos tenido al invitar a tener estos autores, y obviamente aquí en la Fieldwood, es porque quienes han pasado tienen esa connotación como con lo pedagógico, con lo educativo. Cómo coger toda esta gestión de emociones, plasmarlas en un libro, crear, porque me parece bellísimo el arte de crear desde la literatura, un taller de gestión de emociones, porque también hablas de un taller de gestión de emociones, por ahí chismoseando un poco tus redes y obviamente para saber qué está haciendo acá David y qué ha pasado con su libro. Ajá. Se realizó un taller. Háblanos un poco cómo este taller realmente se convierte en una herramienta pedagógica que trasciende definitivamente lo emocional. Claro, y que impacta, como dices también. Listo, pues como te decía, en paralelo también a lo que suscita el libro, en conjunto con 6B Grafito, a quien quiero enviarles un gran saludo. Ellos son un colectivo de profesionales de artes plásticas de Medellín que promueven el arte de manera indisciplinaria. Ellos tienen un enfoque psicosocial, hacen unos talleres de arte y unos murales bellísimos. Los invito a que exploren sus redes sociales. Entonces, con ellos, en uno de los talleres que hicimos en los espacios de la librería Las Letras del Jaguar de Medellín, hicimos un taller de emociones a través del tótem. Me explico. Entonces, la idea del taller era crear un tótem que simbolizara poder, que simbolizara tu gestión de emociones. Y en este taller nos acompañaron personas que están atravesando diferentes diagnósticos de enfermedades, personas que tienen en su círculo social algunos que han intentado cometer suicidio,
Entonces fue muy bonito porque hubo un acompañamiento psicológico, por supuesto, por parte de una orientación profesional y por parte de estos artistas que nos orientaron y nos permitieron expresar, nos permitieron compartir nuestras experiencias a través del arte. Y creo que eso es un lugar maravilloso porque te permite de una empezar a hacer clic con el bienestar, empezar a también a normalizar el diálogo, normalizar la reflexión, porque muchas veces, y lo viví desde mi experiencia, nos da miedo eso que estamos transitando y nos da tanto miedo que empezamos como a rechazarlo. Y la idea no es rechazar, es empezar a analizar esas emociones para que creemos como un plan que nos pueda permitir un bienestar a futuro. Ok. Otro que yo les decía, les estoy hablando reiterativamente de quiero escucharlo de la música y vamos a entrar a ese aspecto musical. Listo. Malcriados, me di cuenta que también permite relacionar elementos que tú sugieres desde la música. Ajá. La música yo lo veo como catalizador, como ese dispositivo realmente que permite encontrarnos desde las emociones, de todo tipo de emociones, ¿no? Desde las tusas, desde la felicidad, desde estados de tranquilidad. Hoy en día estamos escuchando muchos enfoques asociados a la salud mental, como mantras, como esta música tranquila. Pero también es pensar cómo la música se convierte en ese bastón en un momento determinado para David con Malcriados. Entonces relátanos mucho porque pones y referencias varias canciones. Ajá. Y bueno, lo digo también es para que se animen a mirar ese repertorio musical tan maravilloso que pones de antemano, lo menciono. Claro, mira, desde el libro cuenta con una rocola, que es un playlist que está vinculado directamente en un QR. Entonces, estas canciones acompañan los capítulos, acompañan partes muy específicas de la narración y se convierten en un subtexto, algo adicional que aporta una atmósfera significativa, que también hace un diálogo, crea conexiones e interpela en diferentes conversaciones con lo que pasa durante el ejercicio narrativo. Ahora respondiendo un poco sobre cómo la música también puede ser ese elemento sanador en nuestros procesos de gestión de emociones. Como mencionaba anteriormente, el arte en general, sea música, pintura, lo que te guste a ti y también lo que te mueve, puede ser un proceso en el cual puedas exteriorizar eso que estás atravesando. En mi caso también, y es algo que menciono en una de las partes del libro, que yo, por ejemplo, empecé mucho a conectarme con la música desde la adolescencia, eso que empiezas a sentir un montón de emociones, todo es nuevo, a veces no sabes ni quién eres y te empiezas a construir a través de la música porque te acompaña, incluso te define, que es algo tan importante que hace parte de nuestra vida a lo largo de esta. Entonces sí, también es un subtexto, es algo adicional que va de la mano del libro y que lo acompaña. Sí, definitivamente el tema de la gestión de las emociones, bueno, desde la música es maravillosa, ayuda a transitar todos estos elementos. Y a veces los hombres, nosotros nos permitimos vivir y hacer esas catarsis, definitivamente. Pero lamentablemente he escuchado, no sé muy bien todo el tema de cifras y demás, sobre el tema del no trabajo. Y cuando digo el no trabajo es no la gestión, no el tránsito, no el acompañamiento, la mayoría de veces a lo masculino, ¿no? A esas formas también de pensar. Entonces hoy en día pues sabemos que hay un abanico de posibilidades también para acceder a ciertas cosas y no más de ser tan diversos, hay puntos de atención y como que algunos niveles de sensibilidad hay, pero creo que esos elementos del patriarcado, del macho, no permite ayudar como a gestionar todo esto. Entonces, en la novela hay muchas referencias al machismo, a la violencia y pues obviamente a la precariedad económica, ¿no? Porque era importante incluir estas realidades en la historia, David, y bueno, pues es que eres un hombre escribiendo sobre las emociones, sobre este tema de salud mental tan importante. Entonces, ¿qué nos cuentas al respecto sobre este tema? Claro, tú ahí mencionas unas palabras que me parecen súper clave y es machismo, patriarcado,
yo ahí quisiera agregar masculinidad tóxica, la machosfera, que es un término un poco en auge que también define ese tipo de masculinidades nocivas. Tú también mencionabas algo sobre las cifras. Como te comentaba al principio, mi intención no era quiero ser un vocero de la salud mental, fue algo que se dio en el camino y que lo abrazo, lo respeto y siento compromiso. Y dentro de las cosas que he podido aprender es los hombres en Colombia hoy representan el 75 y el 80% de los suicidios consumados. Wow. Eso es un consenso en diferentes entidades como Medicina Legal, el DANE, incluso revistas de investigación científica de Colombia. Entonces podemos concluir que las tasas son entre 2 o 4 veces mayores que en comparación con las mujeres. Y para mí, y también lo que he leído, lo que he podido aprender en esta experiencia, esto tiene que ver directamente con una sociedad patriarcal, una sociedad machista. Desde que somos niños se nos enseña como los niños no lloran o no hablan de sus sentimientos y ese tipo de cosas, y empezamos eso, como a reprimir todas esas emociones y que se empiezan a exteriorizar o a sintomatizar de maneras negativas, de maneras nocivas para nuestra salud. Entonces, es una de las cosas de las que hablo en el libro. Hay unos capítulos o hay unos pedazos en los cuales abordo cómo incluso desde el lenguaje hay violencia, ¿no? Como el lenguaje peyorativo, ese lenguaje que te humilla, te minimiza y lo normalizamos. Para nosotros es como normal, pero no debería ser así. Lo que debemos hacer es cuestionarnos y realmente generar una conversación reflexiva de por qué eso está mal y cómo a largo plazo nos puede afectar, y empieza a normalizar esos comportamientos tóxicos en nuestra sociedad. Hablando también sobre tu pregunta y la parte de precariedad económica, como mencioné en una de las preguntas anteriores, una de las herramientas que tuve estaban al alcance. No es algo que necesita o mucha inversión o mucho tiempo. Y en el libro también quiero narrar mi experiencia de cómo podemos acceder a cosas como hacer yoga. Es algo que puedes buscar en YouTube. Afortunadamente, pues hay más acceso a la información, hacer ejercicio. Hay algo que me impresiona de hacer ejercicio, es que hay estudios de diferentes fuentes psicológicas y psiquiátricas, investigaciones que han demostrado que hacer ejercicio periódicamente durante tu rutina, tu día a día, mejora, incluso alivia muchos síntomas como depresión, ansiedad. Está relacionado también con el incremento y el aumento de tu autoestima. Hay cosas súper básicas en estas investigaciones que son maravillosas. Por ejemplo, caminar 10 minutos al día, recibir el sol, y que son cosas que a veces no consideramos, no tenemos en cuenta, pero que son un recurso inmediato, un recurso asequible que podemos utilizar para crear un bienestar y un progreso significativo en nuestra salud. Y nomás desde la química, ¿no? La química del deporte, la química del cuerpo y demás. Hacer ejercicio permite bajar los niveles de cortisol. Total. Definitivamente regular otras hormonas allí para la serotonina, que es bastante importante. Lo que tú dices de la toma del sol es la melanina, que nos permite también tener otros elementos y otros ejercicios que va a ayudar definitivamente a apoyar. Entonces también es un ejercicio, creo que de disciplina, ¿no es cierto? Sí, es sí, encauzarse a un tema disciplinar que es bastante importante allí, o si no, no se puede lograr. Claro, debe haber un tema también de amor propio y de compromiso para poder crear cambios significativos. Claro, listo. David, cuéntanos, bueno, yo quiero entrarme un poco más en el libro. Listo. Fájate ahí par fragmentos del libro, porque finalmente tu libro se convierte en un recurso didáctico para la reflexión y el diálogo. Entonces, claro, chisméanos par fragmentos. Listo. Bueno, como buen profe que soy, les quiero compartir un par de elementos que desde la pedagogía quiero expresar en este momento, que están relacionados con la salud mental. Listo. Y dice: como los exámenes han salido bien, lo que vamos a hacer ahora es remitirte a psiquiatría. En aquellos días, e incluso en la actualidad, asistir al psiquiatra podría estar relacionado con locura o demencia. Sentí un pavor eléctrico que me recorrió desde la cabeza hasta la punta de los pies, y a pesar de mis prejuicios estaba dispuesto a todo con tal de poder ser como antes. Pero me equivocaba. Yo jamás sería como antes, pues, después de todo, la vida había cambiado y yo también lo había hecho.
Lo único constante en la vida es el cambio. Y el segundo fragmento que les quiero compartir es el siguiente. Lo que tú tienes se llama trastorno de ansiedad con ataques de pánico, dijo. Fue un disparo ensordecedor que dio justo en el blanco. Luego de brindarme el diagnóstico con total seguridad, me preguntó, ¿has experimentado un evento traumático reciente? Era como si el nombre de la enfermedad me permitiera exorcizar todos esos sentimientos que tenía atorados en mi garganta y me hacían quebrar la voz. Entendí que, a partir de ese día, el mejor acto de amor propio sería estar dispuesto a sanar mis heridas. Wow, emociones, circunstancias, vivencias. Qué maravilloso encontrar esos fragmentos cargados de mucha pasión, déjame decirte, de mucha emocionalidad. Sí, sufrí, pero me hice chistoso, entonces eso está importante. Maravilloso. Bueno, continuaremos después de la presentación de nuestra sección de noticias de la actualidad. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Hay algo curioso pasando dentro de tu cuerpo cuando haces ejercicio. Y no tiene nada que ver con los músculos directamente. Tiene que ver con tu sistema inmune. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de Inmunosa Actualidad en Ciencia y Tecnología. A darle átomos. Sí. Ese sistema que normalmente asocias con gripa, infecciones y defensas, resulta que también podría estar ayudándote a rendir mejor cuando entrenas. Has flipado, ¿eh? Un estudio reciente encontró que las células llamadas linfocitos B, las que producen anticuerpos, tienen un papel inesperado en la resistencia física. Oh my God, this is so amazing. Los científicos hicieron un experimento con ratones, no con gene rats, sino con ratones de verdad. A algunos les redujeron los linfocitos B, ya sea modificándolos genéticamente o eliminándolos con anticuerpos. Luego los pusieron a correr, literalmente, test de resistencia, modo laboratorio. Se ve tan ridículo que da pena. ¿Y el resultado? Los ratones con menos linfocitos B se cansaban más rápido, tenían menos fuerza, rendían peor. Es decir, que algo que solo sirve para la defensa estaba afectando directamente el desempeño físico. No me esperaba eso. La pregunta clave sería, ¿por qué? Esto es verdadera ciencia. Según estos científicos, la respuesta está en la molécula que se llama glutamato. Después del ejercicio, los ratones con menos linfocitos B tenían menos glutamato en los músculos. Y eso importa mucho, porque el glutamato ayuda a que las mitocondrias produzcan energía de forma más eficiente. Esas son buenas noticias. Menos glutamato, menos energía, más fatiga. Ahora bien, el giro elegante. Los linfocitos B producen una proteína llamada TGF-beta1, que básicamente le dice al hígado: ¡Oye, produce más glutamato! Así que indirectamente estas células están regulando el combustible que usan tus músculos. Están haciendo que la máquina funcione mejor. Es como si tu sistema inmune estuviera metido en la logística energética. Quedé virolo. Ahora, antes de que el TikToker de turno te diga, entonces necesitas más linfocitos B para correr mejor. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Calma. Otros investigadores dicen que esto probablemente es solo una parte del rompecabezas. El rendimiento físico depende de hormonas, sistema nervioso, metabolismo y muchas otras cosas. Y además, esto se hizo en ratones. Lo que pasó aquí fue un milagro. Pero igual deja una idea bastante potente. Tu cuerpo no trabaja por partes aisladas. El sistema inmune, el metabolismo y el ejercicio están profundamente conectados. Sí, señor. La recomendación sigue siendo la de siempre: alimentación balanceada, dormir bien y hacer ejercicio. No hay soluciones mágicas. ¡Tomen yogur! Eso es todo por hoy. Digo, hijo. Eso es todo por hoy. Un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau. No rompe el ciclo, Morty. Sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m.
Seguimos aquí desde la Fieldbook, Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Estamos con David Martínez y su libro Malcriados. Hace un momento escuchamos unos fragmentos de tu libro, David, que son supremamente movidos, como lo mencioné antes de nuestra pausa de noticias. Y también a la vez iba pensando sobre el ejercicio que deberían hacer las personas para escriturar y para lanzarse sobre el tema de las emociones. O sea, tu libro no empezó así como de la nada, sino seguramente empezaste desde un tema asociado a la empatía con la escritura desde obviamente tu formación y demás, pero ajá, ¿cómo puede la gente gestionar las emociones también desde la escritura? Y por ejemplo, las personas que no son tan empáticas con este ejercicio, tú como docente, como pedagogo, ¿qué les dirías? ¿Qué ejercicios podrían estar haciendo? Como, no sé, diligenciar un diario. Hoy en día que está con la tecnología, ¿no? Si sientes, relátalo en un audio, no sé. ¿Qué dirías tú para que nuestros escuchas definitivamente puedan lanzarse a ese ejercicio escritural? Pues mira que tú acabas de decir algo muy interesante, que es incluso algo que recomiendan muchos terapeutas, y es llevar un diario, ¿no? Y ese diario no tiene que seguir un patrón específico, puede ser simplemente escribe cómo te sientes. Ayudar a escribir o relatar esos sentimientos ayuda también a mirarlos desde otra perspectiva, resignificar. Hay algo que también tú vinculas y es la tecnología. Hay unos procesos terapéuticos súper bonitos que es acompañar la escritura, por ejemplo, con fotografía. He visto unos diarios muy bonitos en los que pues son herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Podemos escribir, podemos tomar una foto más fácil hoy en día en comparación con otras épocas. Entonces, la idea es como empezar a hacerlo, soltarse, no pensar tanto desde lo académico, tanto como no, pero es que yo qué voy a decir. Sí, tienes mucho que decir, puedes simplemente empezar a contar tu propia historia desde tus sentimientos, desde qué estás pensando, qué pasa hoy, porque ese también es el mensaje de mi libro, empezar a hacer reflexión a través de hablemos y escuchémonos. Ok, ¿qué viene para Malcriados? Bueno, para Malcriados tenemos en el tintero unos próximos talleres de arte para poder seguir también haciendo bandera, empoderarnos del discurso de la salud mental y promoviendo también pues, el libro desde lo literario y desde tal vez el valor pedagógico que este tiene. Entonces la idea es poder seguir transmitiendo este mensaje a los lectores y a las posibles personas interesadas en él. Listo, sabemos que Malcriados es un libro autogestionado, como ya lo has mencionado. David, ¿dónde podemos encontrar el libro? Cuéntanos información de tu obra. La gente donde te puede seguir en redes sociales, si alguien quiere conseguir Malcriados, es el momento de brillar sobre este mercadeo, por favor. Listo, aquí empieza la parte comercial. Bien, pues pueden adquirir el libro a través de mis redes sociales, me encuentran en Instagram como Diablit666 o lo pueden conseguir en la librería Las Letras del Jaguar de Medellín, directamente con ellos o a través de sus redes sociales también. Malcriados. Ya estamos en el cierre, David, entonces creo que es bastante interesante y muchas gracias definitivamente por estar hoy acá con nosotros. Sabemos que esto le está llegando a mucha gente. Recordemos que nuestro programa también hay una retransmisión los miércoles a las 5 de la tarde. Entonces, qué interesante que nos escuchen, nos sigan. También recuerden que nuestras redes sociales son con100, raya al piso, Ciencia y Tecnología. Nos encuentran por Instagram, por Facebook, entonces síganos, que es supremamente valioso. No sé si quieras decir algo adicional ya para cerrar, David. Sí, primero muchísimas gracias por la invitación. Los invito también a que puedan exteriorizar sus sentimientos, los aborden y no los rechacen, porque es importante que consideremos la salud mental como algo que hace parte de nuestra cotidianidad a lo largo de toda nuestra vida. Maravilloso. David, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bien. Último recordatorio, vengan a la feria, esto está muy chévere, muy pedagógico, muy bonito. Entonces, agradecemos al equipo de la Pedagógica Radio, en el máster, Mario Enríquez, la producción sonora, Yolanda Barrantes y Luis Bautista, comunicaciones, Duván Cárdenas, y en la dirección,
Alejandro Sepúlveda. Les habla Alexander Rosso Gaviria. Muchas gracias. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.